Señoras y señores, amigos y amigas televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de opinión regional de CNC. Hoy vamos a tratar un tema que a ustedes y a nosotros nos interesa, hacia dónde va el país. Y por eso hemos invitado a Juan Fernando Cristo Bustos, cucuteño, 50 años, abogado de la Universidad de los Andes. Su primer cargo, doctor Cristo, fue en Venezuela. Si no estoy mal, fue cónsul en Venezuela. Fui cónsul general de Colombia en Caracas en la época anterior a Chávez, Pedro. Anterior a Chávez. Pero luego cuando tumbaron al presidente Carlos Andrés Pérez. Pero luego fue embajador. Luego fui embajador en Grecia. Y luego estuvo como viceministro de Relaciones Exteriores. También. Y después, en Europa, Asia y África y Oceanía. Y Oceanía, sí. Y después llegué al Senado y estuve 16 años en el Senado. Pero usted es un hombre interesante, doctor Cristo, por lo siguiente, porque usted ha estado muy comprometido con la lucha social, esa lucha que representa el liberalismo, porque eso es el liberalismo. Sí, hemos estado defendiendo unas causas sociales, defendiendo un diálogo social, defendiendo a las víctimas del conflicto, que es tal vez en mi hoja de vida, Pedro, la mayor satisfacción que tengo, haber podido liderar desde el Congreso de la República la ley para mí más importante, histórica, que se ha pedido en Colombia en mucho tiempo, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que le dio un lugar a las víctimas de Colombia en este país. Antes no existían, antes no eran reconocidas, antes eran ciudadanos de quinta categoría. Hoy las víctimas existen, son ciudadanos con plenos derechos, exigen sus derechos, tienen una ley, y eso lo logramos después de una batalla de 4 años en el Congreso de la República. La gente se pregunta, la gente del común, hay quienes no hemos superado el tema de la violencia. ¿Cómo hace una persona como usted con la formación, luego de la experiencia en el Congreso, la experiencia en el Ejecutivo, perdonar al Ejército de Liberación Nacional cuando usted es víctima de la violencia? Pues mire, a mí me han preguntado en varias oportunidades eso, Pedro, y yo siempre contesto algo que le voy a contar. En estos días me preguntaron cómo fue su proceso para perdonar, y yo les decía, yo no tuve un proceso, yo tomé una decisión desde el mismo momento que me enteré de la muerte de mi padre, que fue no dedicarme toda la vida a buscar venganza, no dedicarme toda la vida a albergar odio en el corazón, porque bien dicen los sabios que el problema del odio es de quien lo siente, y no de a quien odia. Y yo tomé la decisión junto con mi familia, además, la tomamos casi que sin hablar, sin ponernos de acuerdo, de mirar hacia adelante y no quedarnos atrás, de quedarnos con nuestro duelo, con el dolor, y no estar toda la vida destilando ese odio. Ahora bien, yo siempre digo también, yo no albergo odio en el corazón, pero yo aún no he perdonado por una sola razón. Nadie me ha pedido perdón, nadie me ha contado la verdad. Por eso yo tengo esperanza que este proceso con el ELN termine bien, se cierre el conflicto y estos señores le garanticen no solamente a la familia Cristo, sino a todas las víctimas en Colombia lo que estamos esperando, que es verdad. Ya justicia no hubo sin proceso de paz, pero sí queremos saber la verdad, y cuando nos pidan perdón nosotros tenemos el corazón dispuesto a perdonar. Ustedes tienen trayectoria no solo en norte de Santander, sino en todo el país. Uno dice, ¿cuál es la situación real de regiones como La Gabarra o todo esto del Catatumbo, donde siguen subsistiendo unos grupos del Ejército de Liberación Nacional como que no están dispuestos a abandonar su negocio, doctor Cristo? Bueno, mire, las dos situaciones más delicadas del país hoy a nivel regional son Tumaco, en el Pacífico sur colombiano, y el Catatumbo en el norte de Santander. Una problemática que tiene que ver con los cultivos ilícitos, con la presencia de varios actores armados detrás de ese negocio, de esas rentas ilegales, y que generan mucha violencia en las dos zonas.
Yo creo que aquí tenemos que acelerar el proceso de sustitución social de cultivos, que el Estado rescate las comunidades, porque yo veo que los campesinos no quieren seguir cultivando coca. Los campesinos saben que la coca solo les ha traído exclusión, miseria, violencia, pero no tienen alternativas. Tenemos que darles alternativas, tenemos que tener un Estado mucho más presente allá, y aún nos hace falta mucho en la implementación del posconflicto. ¿Y qué pasa? Que todos están detrás del negocio de la coca. El ELN, la nueva banda criminal que se llaman Los Pelusos, que era antes el que denominaban EPL, y yo creo que allí tenemos que combinar combate muy duro de nuestra fuerza pública a esos grupos y sustitución social de cultivos. Pero aparte de eso, uno podría decir, Juan Fernando Cristo también impulsó la ley de fronteras. Esa ley de fronteras sí ha beneficiado a su departamento porque ocupa infortunadamente un deshonroso segundo lugar Cúcuta en desempleo. Ha tenido efectos importantes, tuvo efectos importantes en algún momento en materia de reactivación económica, de proyectos en zona franca, de generación de empleo, pero mire, es que la crisis de Venezuela es de tal magnitud que no hay ley que valga ni hay legislación que valga. Aquí estamos afrontando una crisis muy dura, no solamente en la frontera de La Guajira, de Arauca, del norte de Santander. Colombia no estaba preparada para una migración de la magnitud que está llegando de Venezuela como consecuencia de la crisis venezolana, y el próximo gobierno tendrá ese gran desafío de que el país pueda absorber esa migración, que entre otras cosas la mayoría son venezolanos pero hijos de colombianos que nacieron allá, porque fueron colombianos que se fueron en los años 70 para Venezuela, que encontraron un muy buen vivir allá, que pudieron salir adelante y que ahora viven en las situaciones que todos conocemos. Yo no puedo dejar de preguntarle lo siguiente, ¿usted conoce esta zona? Mucho. ¿Usted la conoce? ¿Usted tiene amigos acá? Muchos también. Primero como senador, luego ya como ministro y ahora como precandidato. ¿De dónde nace esa precandidatura? Porque usted lo ubican en el Partido Liberal es de vertiente, usted lo ubican en el samperismo. Mire, a mí no me gusta que me ubiquen ni en el gavirismo, ni en el samperismo, ni en el turballismo, ni en el lopismo. Yo soy liberal a secas. Esos sismos le han hecho mucho daño al Partido Liberal y a los partidos en Colombia. Hay que defender una institucionalidad, hay que defender unos valores y hay que defender unos principios liberales, que es lo que yo he defendido a lo largo de mi vida. Yo siempre he estado con el Partido Liberal, independientemente de quién sea el dirigente, independientemente de las decisiones que toma. Yo creo que hay que preservar la institucionalidad del país, y en estos momentos sí que es importante, porque ahora resulta que dirigentes políticos que pelecharon no solamente del Partido Liberal, de otros partidos, que construyeron su trayectoria política al amparo de esos partidos, ahora que hay crisis de los partidos, salen alegremente a descalificar los partidos, a cuestionarlos, que no tiene ningún sentido. Aquí lo que tenemos es que fortalecer partidos o instituciones. ¿Para qué? Para evitar que este país caiga o en la extrema izquierda o en la extrema derecha. Y el partido es el llamado a construir una gran coalición de centro que permita garantizar lo que hemos avanzado en materia de paz en Colombia, no dar marcha atrás, pero al mismo tiempo fortalecer las instituciones en nuestro país. Usted fue un gran contradictor del expresidente durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, y usted se dio la pela por la ley de víctimas. Pero ahora la controversia es justicia y la justicia especial para la paz. Mire, qué buena su pregunta, porque yo he reflexionado mucho sobre esa discusión y he llegado a la conclusión de que el país no se puede quedar ahí. O sea, nosotros nos vamos a quedar discutiendo eternamente sobre el acuerdo de paz, que este inciso, que esta decisión de la JEP, que la otra, no tiene ningún sentido. No es lo que le importa hoy a los colombianos. Los colombianos están esperando hoy que le planteemos propuestas de cómo vamos a resolver la crisis de la salud, que es monumental, de cómo vamos a garantizar que los bachilleres de Colombia tengan acceso a una educación técnica y superior, que hoy no la tienen. Más de la mitad de los bachilleres que salen hoy salen a cruzarse de brazos porque no tienen a dónde ir. ¿Cómo vamos a garantizar mayor seguridad ciudadana en estos centros urbanos del país? Ya que el problema hoy no son las masacres, los secuestros, sino el microtráfico, el robo de celulares, el atraco callejero.
¿Cómo vamos a aprovechar la llegada de la paz para ahora sí tener un campo fortalecido, tecnificado, en donde el campesino tenga oportunidades de salir adelante? Esos son los temas sobre los que tenemos que discutir y superar la polarización del pasado, pero no podemos quedarnos en la fecha del 2 de octubre del año 2016, cuando la sociedad colombiana se dividió en dos frente al acuerdo de paz. Tenemos que dar un salto hacia adelante. Cuando usted dice que estamos divididos porque es que el país está polarizado, hay quienes no le creen a las FARC. ¿Usted le cree a las FARC? ¿O simplemente los colombianos fuimos ingenuos en confiar en personas como usted para esa negociación? Pero mire, las FARC entraron en una negociación, las FARC desaparecieron como movimiento armado, las FARC se desmovilizaron, las FARC se desarmaron, hoy no están generando violencia, hay unas disidencias de 500 personas de las FARC que hay que combatirlas con toda dureza, con la fuerza pública, que le ha faltado contundencia en ese combate. Ya no está combatiendo 8.000 hombres de las FARC, sino 500 disidentes, y no hay resultados suficientes. Las FARC han venido cumpliendo los acuerdos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Exigirle a las FARC que los cumpla sagradamente, pero también que el Estado cumpla los acuerdos. Un Estado no puede estar firmando acuerdos para estar revisándolo cada vez que le parece a alguien que hay un punto que puede ser mejorado. Pueden ser observaciones válidas, pero ya hay unos acuerdos, hay que cumplirlos. Doblemos la página y miremos más bien, en lugar de estar estacionados. Se va a quedar el país discutiendo sobre si las FARC son buenas o malas. Las FARC generaron mucho daño, las FARC generaron violencia. Hay que pedirle a los colombianos, le pido hoy a los habitantes de Armenia y de Quindío, cuando vengan los señores de las FARC a hacer campaña aquí en Armenia, no vayan a votar por los señores de las FARC. No compartimos sus ideas, no compartimos sus principios, pero las FARC ya no están generando violencia y eso es bueno para este país. Ahora lo que tenemos que hacer es mirar cómo la llegada de la paz impacta positivamente en la vida, no de los señores de las FARC, sino de todos los colombianos. Doctor Cristo, o candidato, me deja hacer un corte, porque hay un tema que vale la pena que usted y yo lo que participemos a los quindianos. Ya volvemos. Inscríbase en la mejor opción de posgrado en medicina que tiene el Departamento del Quindío. Especialización médico-quirúrgica en pediatría. Informes: www.uniquindío.edu.co. Universidad del Quindío, pertinente, creativa, integradora. Institución de educación superior supervisada y vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Retornamos en Opinión Regional. Juan Fernando Cristo Bustos. ¿El Bustos de dónde es ese apellido? El Bustos es un apellido entre norte de Santander y Santander del Sur. Sí, bueno, es de los Santanderes, porque eso fue una sola región, ¿cierto? De los Santanderes, exactamente. Sí, señor. A ver, se llamaba el Gran Santander. Como esto se llamó inicialmente el Gran Cauca. Esto, Cauca. Nosotros pertenecimos al Gran Cauca. Y después el Viejo Caldas. Y después al Gran Antioquia. A ver, candidato, dice, pero bueno, ¿usted qué le está planteando al país? ¿Por qué debemos votar por usted como precandidato para que sea el candidato oficial del Partido Liberal?
Muchas de las cosas que ya hemos dicho, porque tenemos una trayectoria limpia, decente, porque le hemos servido al país, porque hemos demostrado que se puede trabajar desde el gobierno en la solución de los problemas de la gente, porque hicimos una gestión que sacamos adelante la agenda legislativa para la paz, que sacamos adelante la política de reparación a las víctimas del conflicto y porque estamos empeñados en derrotar la polarización y el pesimismo que hay en este país. El mensaje es que nosotros tenemos que volver a crecer en Colombia, a crecer como nación, a crecer económicamente, a crecer institucionalmente, y eso solo lo hacemos si superamos la polarización. Y en un tema muy importante también, Pedro, porque estamos planteando en la Colombia que ya acabadas las FARC tenemos que acabar con el centralismo en nuestro país. Este es un país demasiado centralista, asfixiante. No vamos a consolidar la paz, vamos a fracasar en el posconflicto si pretendemos seguir manejando el posconflicto desde Bogotá. Queremos impulsar mayor autonomía administrativa, mayor descentralización, una reforma fiscal territorial que le dé recursos propios a departamentos y municipios para que sea aquí, en el territorio, donde se tomen las decisiones sobre el futuro de Colombia. Por ahí hay un candidato que ofrece o está planteando una rebaja en los impuestos. Dicen que los países que crecen, y pone ejemplo a Corea, se debe precisamente a que rebajó los impuestos, los aranceles, que a menos impuestos mayor inversión, y que eso se reflejaría en generación de empleo. Sí, digamos, esa es una teoría económica que es válida. Yo creo que la reforma tributaria que se hizo, esta última reforma tributaria del gobierno, no fue afortunada. El aumento del IVA fue exagerado. Muchos nos opusimos al interior del gobierno a esa intención del ministro de Hacienda de aumentar el IVA en 3 puntos. Yo creo que apretó a los colombianos, frenó el consumo, frenó la inversión. Tenemos que revisar si hacia el futuro podemos, combatiendo la evasión, combatiendo el fraude fiscal, fortaleciendo la DIAN, combatiendo la corrupción en la DIAN, disminuyendo los impuestos en las empresas y más bien aumentando la proporción de impuestos de las personas naturales, podemos generar una reactivación económica que permita generar más empleo. Obviamente hay que mirar bien las cifras para hacer una propuesta seria, no populista, porque también hay un gasto fiscal permanente que necesita el país y que no podemos deteriorar. Disminuyendo el conflicto, ¿no se puede invertir más en educación que en defensa? Se puede invertir más en educación, más en salud, más en la reactivación del campo. Pero le voy a decir algo, nosotros estamos planteando 3 sectores fundamentales para poner a Colombia nuevamente a crecer, que tienen mucho que ver los 3 con el eje cafetero y con el departamento de Quindío. Primero, sector agropecuario. Hoy está creciendo el sector agrícola colombiano por encima del crecimiento general de la economía, pero tenemos que darle mayor impulso. Obviamente con el cumplimiento del acuerdo en materia de tierras, pero también con la aplicación de la ley de CIDRES. Ahí yo creo que tenemos una gran oportunidad para mejorar las condiciones de vida del campesino y aumentar la generación de empleo en el campo. Segundo, la agroindustria es absolutamente esencial. Y tercero, el sector de servicios en el campo del turismo. Allá hay una gran posibilidad con la llegada de la paz en Colombia. Ya se está viendo, pero la tenemos que fortalecer. Usted, siendo presidente, necesitaría un buen Congreso. En este recorrido por el país también promueve candidaturas al Senado. En el departamento del Quindío, ¿cómo ve usted la situación del Partido Liberal? Yo estoy viendo un liberalismo en franca recuperación en el departamento de Quindío. Yo creo que el Partido Liberal, después ¿de qué? De 20 años tal vez, va a recuperar su credencial liberal en el Senado de la República, en cabeza además de una mujer que hizo una extraordinaria gestión en la alcaldía, que cumplió con lujo de detalles, comprometida con esta ciudad, con un enorme compromiso social como lo es Luz Piedad Valencia, y vamos a acompañarla en ese proceso. Y esperamos en este proceso de fortalecimiento liberal que el partido aumente de 1 o 2 las curules en la Cámara de Representantes una vez esté conformada la lista liberal. Doctor Cristo, ya finalizando, 85.000 millones de pesos vale la consulta liberal. Esos son los datos del registrador. El doctor Humberto de la Calle ha propuesto que por qué, si hay
14 consultas pendientes en el país. ¿Por qué no se unifican y se hacen en esa fecha? ¿Usted está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Hay que aprovechar la convocatoria de la consulta al 19 para hacer todas las consultas que se puedan hacer. Le hemos pedido también a la registraduría que haga un esfuerzo por abaratar costos de esa consulta, por eliminar, por ejemplo, puestos de votación en zonas rurales en donde la participación no es muy amplia. Es lamentable porque sería ideal que pudiera participar todo el mundo, pero entendemos el tema de los costos. Pero a mí este debate me ha parecido muy curioso, porque todo el mundo pide democracia interna en los partidos. Todo el mundo dice que no puede ser que los partidos sigan escogiendo, tomando sus decisiones en la cúpula de los partidos. Y al final, la gente, cuando se convoca a la gente a participar, al final la gente resuelve que cuesta mucho y que entonces hay que replantearlo. Por eso yo le mejoro la propuesta, le voy a dar la chiva. Yo había planteado que la consulta fuera en marzo. El doctor de la Calle dijo que le parecía mejor el 19 de noviembre. Ahora que se ha suscitado este debate de los costos, pues revisemos la posibilidad de volver nuevamente a la fecha de marzo para escoger el candidato liberal, fecha en la cual, como coincide con las elecciones parlamentarias, pues no habría unos costos adicionales en la campaña. Doctor Cristo, muy amable. Muchas gracias a ustedes, yo encantado de estar nuevamente en Armenia. Esta es una de mis ciudades favoritas de Colombia. Vine en muchas oportunidades a Armenia y casi a todos los municipios de Quindío. Hicimos muchas obras en seguridad y convivencia. Invito a todos los quindianos a que nos acompañen el próximo 19 de noviembre, a que salgan a votar en la consulta liberal. Puede votar cualquiera, no tiene que tener carnet liberal y puede votar en los cascos urbanos en los mismos puestos de votación donde votaron en las últimas elecciones de gobernador y alcalde. Así podría tener la candidatura del Partido Liberal para liderar un gran acuerdo que nos permita asegurar lo que el país ha alcanzado en materia de paz. Muchos éxitos a usted y al Partido Liberal. Muchas gracias a ustedes. Señoras y señores, muy amables por acompañarnos en este espacio de CNC Opinión Regional, hoy con el precandidato liberal Juan Fernando Cristo Bustos. Buenas noches.